Bien, hermanos, son 6:30 en punto, vamos a iniciar. Eh, Voy a compartir pantalla para que indíquenme nada más, por favor, si se ve lo que estoy compartiendo. Sí, Ya estamos. Muy bien, entonces ya con confianza voy a empezar a trabajar. sí se ve, hermano. Muy bien, gracias, hermanos. Gracias. Pues, hermanos, gracias a Dios, llegamos a la lección 7. Estamos ya prácticamente a la mitad de este curso, es de 15 lecciones, estamos a la mitad ya justamente, y vamos a tocar ahora el tiempo futuro. Hemos comentado a lo largo, y lo repito a veces, hay cosas que yo repito y lo hago a propósito a veces para que quede bien grabado en nuestras mentes. En primer lugar, los tres elementos de cualquier oración, el nombre, el verbo y el objeto. Son los tres elementos que tenemos que estudiar, dominar de diferentes maneras. Ya estudiamos lo que eran los nombres, primera, segunda declinación, verbos. Ya verbos, ya los estudiamos, hermanos. Yo quisiera que antes de entrar a otro verbo, porque hoy en día, el día de la lección de hoy tiene que ver con otro verbo, el tiempo futuro, el tiempo futuro. Entonces, antes de entrar al tiempo futuro, yo quiero preguntar, el que quiera contestar voluntariamente, los dos tipos de verbo, de acuerdo a sus terminaciones, los dos tipos que hemos estudiado, ¿cuáles son, hermano? Quiero que alguien voluntario tome la palabra y nos diga, estos son los tipos de verbos, de acuerdo a sus terminaciones. Los verbos omai, Muy bien, los omai, ¿y cuáles otros, hermano? los omega. Los omega, verbos omai y verbos omega, los dos tipos de verbos que ya conocemos, que ya manejamos, esto de acuerdo a sus terminaciones. La clase pasada vimos un tipo de verbos también, los verbos contractos. Los verbos contractos que terminan en tres vocales, alfa, epsilon u omicron, y cuando tenemos que usar esos troncos de esos verbos con las terminaciones que ya conocemos del presente, o, eis, ei, Omenete Usi, tenemos un pequeño conflicto fonético que ya vimos cómo se resuelve. Entonces, los verbos contractos también ya los estudiamos. Y en la página 30, hermanos, que algo que debemos ya todos tener de memoria completamente. ¿Qué es un verbo? Página 30, el primero que lo encuentre, léalo, por favor. Léalo en voz alta, que todos escuchemos, que todos repitamos nuevamente lo que es un verbo antes de entrar a los verbos en tiempo futuro. Quiero que cuando entremos al tiempo futuro lo tengan perfectamente claro de qué estamos hablando. Entonces, alguien que nos dé en voz alta, por favor, ¿no? ¿Qué son los verbos, hermanos? Los Lo leo, verbos, Adelante. lea, adelante. hermano Andy. Sí, voy pues. Los verbos son palabras que se refieren a acciones o estados, verbo de estado entre paréntesis. Las acciones son generalmente eventos que requieren un acto de voluntad para su ejecución. Yo veo, nosotros arrojamos, ellos van, etcétera. Los estados generalmente no involucran actos de la voluntad y son usados para describir estados del ser. Él existe, condiciones, ellos están enfermos, cualidades, está lleno, etcétera. Muy bien, hermano. Gracias, hermano Andy. Miren, hermanos, si nos damos cuenta de la definición, cualquier idioma los verbos son súper importantes. O sea, no podemos hablar sin utilizar verbos. Entonces, esto de ahí viene la importancia de que estamos estudiando los diferentes tiempos de los verbos. Ya en esta gráfica que tienen ustedes aquí en la pantalla, podemos observar que ya estudiamos dos tiempos de verbos, hermanos. Estudiamos el presente. Dijimos que el presente es el que más se utiliza. Aquí tienen ustedes las veces que se utilizan los verbos del presente en el Nuevo Testamento en griego. Ya vimos el imperfecto. Alguien diría, ¿por qué se usan tan poquitas veces? Menos de 2000 veces y ya lo estudiamos. Porque los verbos imperfectos para construir el pasado utilizan una épsilon al inicio. Y hoy vamos a tocar los verbos del tiempo futuro.
Y alguien preguntaría, hermano, ¿por qué no primero los del auristo? No, los del auristo tienen muchísima más incidencia. Inclusive aquí rebasan, en el modo indicativo, rebasan el uso al tiempo presente. Bueno, hermanos, porque el tiempo auristo va a usar una épsilon del imperfecto, que ya estudiamos, ya vimos las características de cuando hay problemas para agregarle una épsilon a alguna de las vocales, se hace una contracción de las vocales, se alarga la vocal. Entonces ya vimos cómo resolver el problema del imperfecto. Pero el auristo, además de usar una épsilon, utiliza una sigma, como lo hace el futuro. Entonces, antes de estudiar el auristo, fíjense bien que en este curso está estructurado para que primero estudiemos el futuro y conozcamos entonces cómo utilizar la sigma para construir el futuro a partir del presente. Y entonces ya, hermanos, con todas las herramientas del imperfecto y del futuro, la próxima lección, Dios mediante, vemos el auristo, que es uno de los tiempos que más se utilizan en griego, en el Nuevo Testamento en griego. Entonces, la clase de hoy es muy importante desde el punto de vista entonces del tiempo futuro, que es lo que vamos a ver a continuación. Ahora, ¿cuáles son los elementos, hermanos? Voy a hacer la pregunta. eh, o las características gramaticales que ya analizamos. Por ejemplo, vayan todos a la página 28. Y cuando yo digo la palabra luei, ya ustedes deben poder hacer su análisis gramatical de esa palabra, de acuerdo a lo que ya hemos estudiado. Entonces, yo digo luei, ¿cuál sería su análisis gramatical? Alguien que quiera tomar la palabra, hágalo con confianza, ¿no? Luei, página 28. Sería luo, lueis, luei, ¿y eso? Sí, Luomer, luete y luosen. exactamente, esas son las terminaciones del presente. Pero ahora, si yo les pongo, usted está leyendo su Nuevo Testamento, de repente se encuentra la palabra luei, y usted quiere traducir la palabra luei, lo primero que tiene que hacer es hacer su análisis gramatical para hacer una traducción adecuada. Entonces, ¿cómo harían el análisis gramatical de luei? Sería presente, activo, indicativo, tercera de singular. Exactamente, hermano, ya lo dijiste. Presente, activo, indicativo. Son los tres primeras cosas que decimos, el tiempo, presente, activo, indicativo, y luego decimos tercera de singular. Y si decimos tercera de singular, ya no nos queda duda que estamos hablando de él, de ella o de ello. Y entonces ya diríamos, él desata, ella desata. No es lo mismo decir luo, yo desato. Entonces, si estoy leyendo el Nuevo Testamento y encuentro luo, mi traducción correcta, mi análisis gramatical sería presente activo indicativo, primera de singular. Y entonces su traducción correcta es yo desato. Pero si es luei, es tercera persona de singular. Presente activo de indicativo, tercera de singular. Entonces ya puedo hacer la traducción. Ya no hay duda, el griego tiene terminaciones que nos ayudan a hacer una traducción adecuada. Entonces, ya vimos las terminaciones de los verbos del presente. A ver, alguien que me diga las terminaciones de los verbos del presente están en la página 30 y tanto de los verbos omega como de los verbos omai. Página 30. Son las tres que debemos dominar esas. O eis, omen eti usi, ¿Sí? omai etai, ometa este ontai. Muy bien. O eisei omenete usi. Omai ge etai ometa este ontai. Esas son las terminaciones ya que identifican el presente. Ahora, para entrar al futuro, yo quisiera que en primer lugar, este, nosotros, algunos de ustedes también, nos hiciera el favor de conjugar en español el verbo comer en futuro, una conjugación en futuro. O sea, yo comeré y ¿qué sigue después, hermanos? Tú comes. A ver, tú comes es presente. Tú Él comerás, comerá, tú Yo comerás, comeré, tú tú comerás. comerás, él comerá, nosotros comeremos, vosotros comeréis y ellos comerán. Perfecto, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias por tu ayuda. Entonces,
En español, ¿cómo diferenciamos la primera de la segunda persona? Yo comeré, tú comerás. Tenemos un tronco del verbo, tenemos las palabras que terminan comeré, comerás, y a través de esas letras sabemos que ya no es la primera persona de singular, sino que es la segunda persona del singular. Y si yo digo nosotros comeremos, sabemos que hablamos de la primera persona de plural. Entonces, en español podemos distinguir perfectamente el hacer el análisis gramatical y decir presente, activo, indicativo, primera persona de plural. Nosotros comeremos. Y lo mismo en griego, entonces. Vamos a tener una serie de variaciones en las terminaciones del verbo, que en este caso es muy sencillo, hermanos, porque todos los que ya memorizaron el tiempo presente se van a dar cuenta que o, eis, ei, omen, ete, usin son las mismitas terminaciones que ustedes me acaban de decir. Entonces, ¿qué tiene de diferencia el futuro? Se le agrega una sigma al tronco. Entonces ya no es o, eis, ei, es so, seis, sei, somen, sete, susin. Por eso les dije que los que aprendieran bien el paradigma del presente, ya para el examen de la lección 7, hermanos, ustedes ya deben dominar estos paradigmas. Luso, luceis, lucei, lusomen, lucete, lususin. Y lo mismo nos pasa entonces con los verbos omai, porque si ya conocemos omai, ge, etai, ometa, este, ontai, pues ya es muy fácil, hermanos. Ya nomás tenemos somai, se, setai, someta, seste, sontai. Entonces, la buena noticia de la lección de hoy, de la clase de hoy, del futuro activo de indicativo y futuro deponente de indicativo, es que ya lo conocen, hermanos. Nada más hay que agregar una sigma. Pero vamos a entrar a la clase en detalle. Para entrar a la clase en detalle, en primer lugar, hermanos, vamos a ver el texto bíblico de nuestra lección. El texto bíblico está en Juan 16:13. Y en Juan 16:13 tenemos dos veces un verbo en tiempo futuro. Voy a leer, ustedes repitan después de mí, una o dos personas prendan su micrófono, repitan después de mí, por favor. Los demás repitan en sus casas. Es muy importante que repitan, hermanos, para que ustedes ya estén familiarizados, ustedes se escuchen cómo están pronunciando en griego. Entonces voy a leer y una o dos personas que repitan conmigo. Dice, ugarlalesei, Ugalalese. abgeautu, Af, tú. alá o josa, Alá, o, aljosa, perdón, aljosa, al, ojosa. Aljosa. aljosa, acusei lalesei, Acusei la lese. La acusei. lesei. Lo voy a leer ahora más rápido. Ugargalalesei, abgeatu, aljosa, acusei lalesei. Lo que significa es, Ugar la ley no hablará afeautu, afgeautu. Geautus no hablará por su propia cuenta, sino que acusei la ley. Lo que oyere, acuse ya lo vimos, acuo, lo que oirá la ley. Porque ya sabemos acuo, acuei, y cuando vemos la sigma, ya estamos hablando de un futuro. Entonces ya no es acuo, ya no es acuei, ahora es acusei. Entonces tenemos aquí un tiempo futuro. Lo que oirá, la lesei, hablará. La leo es el verbo en primera persona, en presente, y la ley sería tercera persona de singular, pero en futuro sería la lesei, la lesei. Entonces, hermanos, tenemos aquí ya en una sola oración de Juan 16:13, tres verbos en futuro. Entonces, ven que ya es un tiempo muy importante, lo que vamos a ver hoy es muy importante porque van a aprender ustedes ya a dominar, a manejar el tiempo futuro. Voy a pedir que repitan después de mí el vocabulario.
Acoluteo. Acoloteo. Aculuteo. Yo sigo, yo acompaño, es lo que significa. Haptomai. 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 Yo toco, yo alcanzo. Arjomai. Ajomai. Yo comienzo. Dioko. Yoko. Yo. Yo persigo, yo procuro, yo busco. Doxazo. Saxo. Saxo. Este es yo glorifico, yo alabo, yo honro. De ahí viene la palabra doxología, hermanos. Doxazo. Doxazo. Ahora, la que sigue, evangelizomai. Evangelizomai. Les recuerdo que cuando tenemos doble gama se pronuncia como NG, como NG. ángulo. Por eso dije evangelizomai. Evangelizomai. Y es yo traigo, yo anuncio las buenas nuevas, yo predico el evangelio. De ahí viene la palabra evangelismo. Evangelizomai. Evangelizomai. Querutzo. Querupso. Yo proclamo, doy a conocer. Copto. Copto. Está muy fácil de aprender esta, porque se parece al español. Yo corto. Copto. Yo corto. Copto. Muy bien. Pempo. Pempo. Pento. Pempo. Yo Pempo. envío. Yo envío. Prazzo. Praxo. Yo hago. De ahí viene la palabra praxis o práctico. Prazzo. Yo hago, yo practico. Praxis. Prazzo. Voy a leerlos rápido para que los escuchen nuevamente, hermanos. Acoluteo. Haptomai. Arjomai. Dioko. Doxazo. Euangelizomai. Querutzo. Copto. Pempo. Prazzo. Prazzo. En el curso que sigue, hermanos, uno debe ya conocer todo el vocabulario de las 300 palabras, todos los paradigmas, porque para leer Primera de Juan, palabra por palabra, vamos a estar, se va a hacer haciendo un análisis gramatical de cada palabra, un análisis de sintaxis gramatical también, y como todas las palabras, pues las estudié hace 9 años en inglés, pues otra vez, hermanos, tuve que hacer mis tarjetas, ahora en inglés, para poder estar repasándome los nombres en inglés de cada una de las 300 palabras en este curso. Entonces, lo importante de hacer tarjetas es que uno carga las tarjetas consigo en la bolsa y en cualquier momento libre, en cualquier minuto, está uno esperando el autobús, está uno esperando que le hagan hacer un pago en el banco. Lo más práctico, hermanos, es tener nuestras tarjetas a la mano y tener ya el vocabulario. Ustedes ya tienen 70 palabras, no, menos de 70, 60 palabras, cerca de 60 palabras en griego. Entonces, sus 60 palabras, ustedes ya deben poderlas dominar, hermanos, ya deben poderlas manejar de memoria. Entre más aprendan vocabulario, más va a facilitarse la lectura. Entonces, algo indispensable es que memoricen este vocabulario. Y como le digo a los alumnos, el examen de griego siempre está regalado, en parte está regalado, porque número uno, vienen todo el vocabulario. Entonces, alguien puede sacar 100 fácilmente dominando todo este vocabulario de la lección 7. Y algo más, en el examen viene uno de los dos paradigmas. También en este caso para ustedes ya está muy sencillo porque ya conocen el tiempo presente, nada más tienen que agregar la sigma. Y entonces, ¿alguien quiere hablar? Adelante, hermana, ¿sí? ¿Una pregunta o no? No. Bueno, entonces ya tienen ustedes los paradigmas en presente, ya los conocen, entonces va a ser mucho más sencillo ya el poder realmente manejar bien el examen de la lección 7. Además de esto,
Siempre hay un texto a traducir, uno o dos versículos a traducir de los ejercicios de práctica y también algunos de los análisis gramaticales de los ejercicios de práctica. O sea, no se pone nada diferente en el examen, sino solamente lo que ustedes ya conocen, lo que estamos estudiando ahorita y lo que ya deben dominar y memorizar. Ustedes se van a dar cuenta, conforme vayan memorizando los paradigmas, el vocabulario, empiecen a leer los versículos bíblicos, cada vez su comprensión va a ser mayor, porque van a empezar a entender si es nominativo, genitivo, dativo, acusativo, van a poder ya entender si es primera, segunda, tercera persona de singular o primera, segunda, tercera de plural. Entonces, conforme memoricen y avancemos en el curso, cada vez su lectura se va a ir simplificando, hermanos. Entonces, qué importante es que ustedes memoricen estos paradigmas, memoricen este vocabulario y para memorizar los paradigmas, pues no hay más que escribirlos, escribirlos, escribirlos y escribirlos, hermanos. Hay veces que van a tener que escribirlos 20 veces hasta que por fin los puedan escribir sin necesidad de ayuda ya, totalmente de memoria. Vámonos a la morfología. Como les dije hace ratito, esta lección es muy sencilla y realmente vamos a acabar antes de la hora, creo. La única diferencia entre las formas del futuro y el presente de indicativo es el tronco utilizado. En un caso tenemos el tronco luo, ahora tenemos luso. Las Luz. vocales variables, las terminaciones son las mismas. Por ejemplo, aquí está un desglose de las componentes de la forma futura utilizando las formas de la primera, la segunda persona del plural. Por ejemplo, la primera persona del plural es lusomen. Luz. Eisei, omen et usi. Y lo único que le agregamos entonces es la sigma, luz, omen, es igualito. Acuérdense, primera, segunda, tercera persona del verbo omega, oesei, omen, ete, la segunda persona del plural. Entonces, en presente sería luete. En futuro, ¿qué tenemos? Luz, lúcete, lúcete. Entonces, la morfología está muy sencilla. ¿Qué pasa con los verbos omai? Igualito, hermanos. Tenemos poreuometa, era la primera de plural de los verbos omai. Poreueste era la primera, la segunda de plural. ¿Ahora qué es? Poreus ometa. En vez de ser purueste, ahora es pureuseste. Pureuseste. Agregamos simplemente una sigma y el asunto está resuelto. Ustedes tienen ya las conjugaciones del futuro en este momento ya en sus manos. Ya pueden leer versículos en futuro a partir de esta lección. Como lo vimos en el texto bíblico de la lección de hoy, tenemos ahí 3 verbos en futuro y ahora ustedes ya pueden distinguirlos por la sigma. Entonces, cuando vean la sigma, dicen, se me hace que este puede ser un verbo. Se puso. Sí, lo que él no puso fue el post. Hermano Julio, ¿tienes alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? ¿O me regreso? Seguimos. Alguien tiene el micrófono abierto y no son preguntas, sino conversaciones de su casa. Sí, por favor, apaguen sus micrófonos, hermanos, para que no interrumpan a los demás, ¿no? Gracias por su ayuda, hermanos. Bueno, vamos a ver el tronco y variaciones del tronco. Aquí es donde yo les dije que hay algunas variaciones, hermanos. Aquí es donde tenemos un problema fonético, que si lo dominamos ahorita, para el auristo ya lo tienen dominado, ya lo tienen conocido, no va a ser ningún problema en auristo. Cuando algún estudiante de griego entra de pronto al auristo, porque se utiliza muchísimo, sin haber estudiado el futuro y el imperfecto, tiene ciertas dificultades para memorizarlo, para su construcción. Entonces vamos a ver cómo se resuelven algunos problemas fonéticos. Para formar el tronco futuro, le dijimos, se agrega una sigma a cualquiera de los troncos del verbo presente. Luz, luz, poreuso. Y se producen ciertos cambios regulares, a menos que la formación resultante, este es el punto, sea difícil de pronunciar
o si otro carácter griego tiene el mismo sonido. Entonces, ahí es donde podríamos tener un poquito de dificultad, pero tampoco es difícil. Van a ver que es muy sencillo la forma en que se resuelve. Por ejemplo, hermanos, tenemos la palabra baptizo. Ya la conocemos con la Z. Cuando usted le agrega una sigma a la Z, ¿qué va a pasar, hermanos? Esto daría como resultado baptiz, que es difícil de pronunciar. Entonces el tronco se cambia simplemente a sigma, baptizo, baptizo. Ahora, ¿qué pasa si agregamos una sigma a pempo? Imagínense la pronunciación de pempo. Esto daría como resultado pempso, que puede ser deletreada simplemente con una psi de Pepsi. Psi, ya que este carácter representa el sonido psi. Aquí lo tienen, pi más sigma, psi, o sea, Pepsi. Entonces diríamos penso, penso. Entonces son dos trucos muy sencillos con los que resolvemos un problema fonético para agregarle la sigma. Los cambios de este tipo forman un patrón que debemos dominar. ¿Por qué, hermanos? Estos verbos representan cerca del 20% de todos los verbos que vamos a encontrar con este tronco en el Nuevo Testamento. Y para resumirles a ustedes, el profesor Bo, el que hizo el libro, hizo la tarea de resumir todas las variaciones en una tabla sencilla. O sea, esta tabla tomó muchas horas de trabajo, no me cabe la menor duda, pero ya la resumió de una manera sencilla. Y entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esta tabla, hermanos? Esta tabla nos dice que si el tronco terminara en Z más sigma, se transforma en sigma, como baptizo, baptizo. Pero si terminara en delta, teta o tau, aquí hay un asterisco que dice que estas terminaciones del tronco son raras en el Nuevo Testamento. Por eso es que no tenemos aquí en esta tabla una especificación de estas, pero cambiaría a sigma también. Estas son raras, pero cambiaría a sigma. Ahora, cuando tenemos estas terminaciones del tronco, por ejemplo, hago, esta palabra hago, tenemos la gamma y tenemos la sigma. Entonces sería hago más sigma sería ags. Se resuelve con la i. Entonces, ajo, ajo. Didasco, tenemos la sigma capa, didasco. Y queremos agregarle una sigma para que sea el futuro. Entonces, ¿en qué se convierte la sigma capa? En gi también. Didaxo, didaxo. Vámonos a otra que es difícil también. Alguien diría la ji de arjomai. Arjomai, aquí tenemos arjomai. Si le agregáramos la sigma arjomai, entonces simplemente se cambia por la ji, arjomai. La ji de éxito. Querupso. Ahora aquí tenemos una doble sigma para agregarle otra sigma. Lo que se hace es queruxo, querupso. ¿Se dan cuenta que las madres griegas de una manera sencilla resolvieron el problema fonético del futuro y lo hacen de esta manera? John, adelante, tienes una pregunta. Bueno, entonces solo cambiaría la forma de la sigma nada más, es, dependiendo pues de la terminación del tronco, solamente cambiaría el tipo de sigma. Exactamente, en baptizo nada más cambias el tipo en vez de zeta, porque no es sigma, es zeta, le pones una sigma, ¿no? Correcto, John, sí. Eso sería muy sencillo. En las otras tienes en vez de gamma, aquí tienes una gi, en vez de sigma kappa, también gi, en vez de gi tienes otra gi, y en vez de querutzo, una gi. Ahora, ¿qué Entonces pasa? Perdón, sí. esa G también iría compuesta por la pronunciación de la sigma. Por ejemplo, esa en la parte 2 que era ajo, ¿cómo se pronunciaría ahí? Aso. A ver, voy a pedirles que todos vayan, es buena tu pregunta. Por favor, todos vayan a la página, les voy a decir qué página, acá está.
la página número 1 de su libro, justamente, hermanos. La página 1 de su libro. En la página 1 de su libro, ustedes tienen las pronunciaciones de cada una de las letras del alfabeto y tienen las pronunciaciones. La primera columna es la pronunciación que estamos utilizando nosotros, que es la pronunciación clásica griega, y del lado derecho tenemos la pronunciación moderna. En este curso vamos a enfatizar más la pronunciación del griego antiguo, es la pronunciación del griego antiguo. Entonces, si nos vamos al griego antiguo, hermano, y te vas tú a las dos letras que estás preguntando, ¿no? La xi, que está en la página 1, que es de éxito, ji de éxito, si la ven ahí ustedes, ji de éxito, y Eso se en la pronuncia página 2 hermano. tienes la yi de jarra, que es la otra, yi de jarra. Entonces, esta se pronuncia como ji de éxito. Entonces ya no es hago, sino es ajo, ajo, como si fuera de X de éxito, ajo, ajo. Didaxo, la X de éxito, en vez de didasco. Arjomai. Aquí tienes una aquí y ahora tenemos aquí la otra pronunciación. Muy bien. O sea que dependiendo del caso, se podría pronunciar sí o he. Sí, sí, se puede pronunciar ji o xi, exactamente, pero acuérdense que la ji de jícama es la J de jarra, J española, y la otra, la xi, es la de éxito. Ah, sino que como yo estoy viendo ahí en el libro que la palabra que sale ahí es la sí y escucho la pronunciación que se le incluye es he, Y en la página 1 tenemos la ji, casi a la mitad, ji de éxito, pero esta se pronuncia he o sí. y hermano, ji, como si fuera éxito, ji de éxito. No sé si queda claro, hermano. En la página 2, para diferenciar la de la G, porque a veces quizá ese es el problema ahorita, ¿no? Entre la G y la G. Las dos en español, éxito, no es lo mismo decir la G de éxito que la J de jarra. Por eso la diferencia, ¿no? Sí. Es como México y México. Sí, casi, hermano. Sí, México, México, sí. Profesor, si sería la sí de éxito, ¿no sería la primera palabra atzo? Axo, sí, hermano, perdón. No sé si lo dije así o no. Axo. Atzo, sí. Es Y Ah, datso, axo, sí, axo de éxito, axo. atzo. Ok. Y Didaxo, datto, didaxo. artomai, Arjomai, Arjomai, ahí, no sé, ahí, Querujo, ahí suena como una J, ¿no? y Arjo. Querujo. Casi suena como J, ¿verdad? Porque sería difícil pronunciar la X, Arjomai, Ajá. aunque sí, Arjomai, Artsomai. Arjomai, Arsomai. Artsomai. Con la G sería Arjomai y la otra sería Arsomai, Arsomai. Y querutzo. Queruzo y Ok. Querujo, Querujo. Ahora, la última observación, por eso les dije que le costó trabajo al profesor va a hacer esto. La última, cuando tenemos pi, pitao, fi, sigma, entonces al conjugarlas, esto forma la psi de Pepsi. Esta sí está más fácil de pronunciar para nosotros, ¿no? Entonces, en vez de decir penso, si agregamos la sigma, decimos penso, penso, la psi de Pepsi, penso. Copto, en vez de decir copso, copso. Grapso, grapso. Entonces, en esta tablita se resumen cómo se resolvieron los principales problemas de pronunciación al agregarle una sigma
para formar el futuro. Entonces tenemos aquí con un asterisco las terminaciones que son raras en el Nuevo Testamento. Entonces no sé si queda claro, hermanos. Este punto, eso es lo más importante del futuro. ¿Por qué es importante también? Porque en el auristo, ya les dije que es el tiempo que vamos a estudiar la próxima semana. También, hermanos, agregamos ahora una épsilon al inicio y agregamos una sigma al final. Entonces yo les pido que repasen ustedes los cambios que hay con la vocal inicial cuando agregamos una épsilon y que ahorita estudien con calma lo que pasa cuando agregamos una sigma al final, porque los verbos del auristo combinamos las dos cosas y ya tenemos el tiempo auristo. Van a ustedes a manejarlo de una manera muy sencilla. Entonces sí les pido que pongan atención en esta tabla para ver estos asuntos de pronunciación. Ahora aquí dice el tronco futuro de los verbos contractos. Aquí alguien daría la pregunta, hermano, ¿qué pasa con los contractos? A ver, ya dijimos, voy a pedirles que vayan ustedes, por ejemplo, vayan por favor a la página 6. No, perdón, página en la lección 6, pero es página 43. En la última línea, los verbos contractos tienen tronco, los cuales terminan con una de las siguientes tres vocales: alfa, epsilon u omicron. Alfa, epsilon y omicron. Entonces, si tenemos un verbo contracto que termine en cualquiera de estas tres vocales, no tenemos el problema de agregarle la sigma. Por ejemplo, caleo, ¿se acuerdan que aquí teníamos que hacer una contracción? Entonces, la buena noticia es que para los verbos contractos, la sigma no tiene el problema que teníamos con los verbos contractos. Entonces, en este verbo contracto no sufre cambios, sin embargo, en la mayoría de los demás, la vocal contracta se alarga, es lo único que pasa. Por ejemplo, las terminaciones del tronco tipo alfa, ya dijimos que son alfa, epsilon y omicron los verbos contractos. Entonces, genau y epsilon de polleo, la vocal contracta se alarga. En el caso de la alfa se alarga a eta, geneso, tenemos la sigma. Y en el caso de polleo, que es un verbo contracto, y le vamos a agregar la sigma, sería polleso, polleso, se alarga la vocal nada más. Esa es la única diferencia que hay ya, hermanos. Entonces ya conocen cómo usar los verbos contractos en futuro, cómo usar los otros verbos en futuro y los problemas que existen fonéticos en unos cuantos casos. Los verbos cuyo tronco termina en omicron, pleró, la omicron se alarga convirtiéndose en omega, pleroso, pleró. Si agregamos la sigma pleroso, aquí dice pleroso. Quizás se alarga también, hermanos, para que sea más fácil la pronunciación, ¿no? Sería pleroso, lo otro sería pleroso, más tranquilo. Genazo, aquí geneso. Y se enfatiza que es futuro también en la pronunciación. Pollezo, pollezo. Profe, Entonces, seguramente tiene que ver también con una facilidad en la pronunciación, porque al alargar esa vocal contracta es más fácil la pronunciación. Entonces, esto, John, adelante, levantase la mano. sería solamente en base a la pronunciación, pero digamos que por equivocación uno lo llegue a escribir con la vocal corta en vez de larga, aunque la pronunciación suene parecida, estaría mal, Es correcto, sí estaría mal. Es decir, si en el examen, pues se calificaría que hay un error, ¿no? En la escritura. porque haría parte pues del futuro. Sí. Ah, bueno, si no agregas la sigma, no estás hablando del futuro. Lo importante es la sigma. Pero si agrego la sigma y dejo la vocal corta, Ah, dejas la nunca, vocal corta. Es un error de ortografía, un error de pronunciación. Tienes un error en tu escritura, es lo que tienes. listo. Muy bien, hermanos. Pues eso es nada más vámonos por último, la última parte del significado. Esto está muy sencillo porque un verbo en futuro
generalmente indica que la acción o estado simplemente ocurrirá en una fecha futura. Por ejemplo, si decimos baptisei, donde hace el versículo bíblico de Mateo 3:11, dice, Él los bautizará con el Espíritu Santo. La palabra que se usa en Mateo 3:11, bautizo, con la sigma en futuro, entonces, y la terminación ei, o eis ei, tercera persona de singular, está hablando de Él está hablando de Jesucristo, Él los bautizará con el Espíritu Santo. Entonces aquí podemos identificar perfectamente futuro activo, indicativo, tercera persona de singular. En vez de las tres palabras que ya usaron ustedes para hacer el análisis gramatical, que es pai, ahora sería fai, futuro activo indicativo, tercera de singular. Y de esa manera queda perfectamente analizada gramaticalmente esta palabra y ya podemos traducirla. Ahora, en cuanto al significado, en algunos casos el evento puede ser visto como continuado por un periodo de tiempo. Por ejemplo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? A esto último se le llama el significado progresivo del tiempo futuro. ¿Cómo viviremos? Está hablando al futuro, algo progresivo. ¿Cómo viviremos en él? Y los acentos. Los acentos en el futuro indicativo son recesivos, se colocarán en la antepenúltima o penúltima. Ya sabemos esto perfectamente. Los acentos solamente van en las tres últimas sílabas. Y en el futuro, o van en la antepenúltima o penúltima. Entonces no hay duda, no hay cambio en las reglas, pero en el futuro va a ser antepenúltima o penúltima. Pero esto indica si es antepenúltima o penúltima, depende de que la última sílaba sea corta o larga, debido a que la mayoría de las otras formas de verbos que aprenderemos lecciones posteriores siguen este ejemplo. Solamente se dará información de aquellas formas de verbos cuya acentuación difiera de este patrón recesivo. Pues hasta aquí sería, hermanos, la lección. Voy a irme a los ejercicios. Los ejercicios de esta lección están sumamente interesantes. Les voy a decir por qué están muy interesantes, hermanos. Y les voy a pedir que no se limiten a hacer el reconocimiento. Yo les voy a pedir que por favor le pongan mucha atención a esta lección en los ejercicios, que le dediquen más tiempo de lo que han dedicado normalmente. ¿Y saben por qué se los voy a pedir? Porque van a repasar todo lo aprendido. O sea, si de memoria hacen esta tarea, quiere decir que ya dominaron las lecciones anteriores. Si no lo pueden hacer la tarea de memoria, tienen que estudiar y repasar las lecciones anteriores, hermanos. Les voy a dar un ejemplo de lo que viene en la tarea. Por ejemplo, aquí dice, ¿cuáles de estos verbos están en futuro? En presente, imperfecto o futuro, perdón. Ustedes tienen que encerrar en un círculo si es presente, si es imperfecto o si es futuro. Pero para hacerlo, entonces ustedes tienen que hacer el análisis gramatical primero. Entonces, por eso les digo que esto sería mucho mejor como un repaso. Si dos cosas, primero hacen el análisis gramatical de cada palabra. Por ejemplo, esta, el uso sería futuro, activo, indicativo, primera de singular. Entonces ya dicen, y además significa yo desataré. O sea, van a repasar el significado del vocabulario. Entonces, van a repasar todo el vocabulario. Van a repasar lo que ya aprendimos. En este caso sería futuro. Luego, está muy fácil, hermanos. Ya dice que es presente, activo, indicativo, Primera persona. era de singular. Y es yo desato. La de arriba es yo desataré. Entonces, les digo que no se limiten a ponerle un círculo, sino que aquí al lado escriban ustedes su análisis gramatical y su traducción. Eluon. Aquí por eso que es un repaso. Perfecto. Tiene una epsilon al inicio. El agregado. Epsilon. Dices, este parece que es imperfecto porque tiene una epsilon. Pero además, on, ese, omen, ete, on. Entonces es un imperfecto activo indicativo, primera de singular o tercera de plural, porque las dos terminan igual. Entonces, aquí ya sabemos que es imperfecto. Y entonces, la traducción, ¿cuál sería? Yo estaba desatando
Si es primera de singular y si es tercera de plural, ellos se estaban desatando. Entonces, aquí ustedes van a repasar que esta terminación on es la misma de la primera de singular y tercera de plural. No sé si está claro esto, hermanos. Creo que John levantó la mano de nuevo o la anterior, ¿verdad? Entonces, Profe, sí levantaste la esa, mano. el Adelante. dúo, la tercera de plural, ¿cierto? Puede ser primera de singular y puede ser tercera de plural. Mira, para tu pregunta, todos vayan, por favor, a la página para que todos lo vean en vivo y en directo, hermanos. Por favor, página número 36. 36. Página 36. Voy a esperar a que lo localicen. Y en imperfecto de indicativo activo tenemos eluon, elues, eluen, eluomen, eluete, eluon. Las terminaciones son on, es, omen, ete, on. Entonces, la primera de singular y la tercera de plural se escriben igualito, terminan igualito. Entonces, esta palabra, al hacer el análisis gramatical, ustedes deben poner, porque no tienen el antecedente. Si tuvieran el antecedente, ya sabrían si se habla de la primera de singular o tercera de plural. Como no lo tienen, tienen que anotar en el análisis gramatical primera de singular, tercera de plural, y en la traducción, yo estaba desatando, ellos estaban desatando. Por eso les digo que esta tarea les va a ayudar a repasar todo lo que hemos aprendido, pero además, chequen el vocabulario. Van a traducir, entonces van a revisar su vocabulario a ver qué tanto han memorizado. Por eso les dije que esta tarea les voy a poner a prueba, qué tanto ya dominan lo que hemos aprendido. Va a servir de repaso. Es un reto hacerlo de memoria. Después viene esto que es más sencillo, hermanos, que es identificar el tiempo. Este ya es las palabras que tienen el mismo tiempo que la palabra clave. Pero otra vez nos vamos a topar con lo mismo. Es decir, tenemos dos posibilidades en esta clase, en este ejercicio, simplemente identificar la palabra clave o tratar de analizar todas las palabras de este ejercicio. Eso toma el doble del tiempo, pero yo les digo, vale la pena hacerlo, ¿no? Por ejemplo, pisteusei. Tiene una sigma. En vez de decir pisteuei, o eisei es tercera persona, pero es futuro. Entonces, su análisis gramatical es futuro, activo, indicativo, tercera de singular. Profesor, una pregunta. ¿Sí? Para poder hacer entonces la averiguación de la forma gramatical, por ejemplo, para uno averiguar si es primera, segunda, tercera persona singular o plural, tendría primero que hacer el análisis en presente o en imperfecto para después ahí sí hacer el análisis en futuro al añadirle la sigma. Sí, mira, si tú ya tienes memorizado el futuro, so 66, somen 7 susi, y ves que termina en sei, dices, esta es tercera de singular. O no tienes que irte al presente. Yo estoy refiriéndome al presente porque los que ya dominan las terminaciones del presente, o sei o menete usi, ya nada más le agregan la sigma, so 66, somen 7 susi. Por eso es que me refiero a veces al presente, ¿no? Pero básicamente tú puedes aprendértelo como en el futuro. O como dije, onese, omenete, on. Son las terminaciones del imperfecto. Entonces, dominando esas terminaciones, este ejercicio tú lo puedes analizar ya, palabra por palabra. El reto es, hermanos, analizarlo, no se conformen nada más a identificar el mismo tiempo, que aquí dice sei, pues qué fácil, ¿no? La única que tiene prazzo tenía doble sigma y ahora se convirtió en he, esa es la única de futuro, ¿no? Prazzo. Hasta eso. El profesor Bo pone algunos ejemplos así medio, ¿cómo diría? Capciosos, porque aquí ustedes van a buscar la sigma. Ninguno tiene sigma. Entonces, tiene la sigma porque es la doble sigma, prazzo es la doble sigma, y ahora aquí está que significa yo hago, prazzo. Entonces, pratzomen
Rajomen, ahora es, no, sería nosotros haremos, porque es futuro activo indicativo, primera de plural. Ahí está lo importante del análisis gramatical. Si yo ya sé que es futuro activo indicativo, primera de plural, yo ya lo voy a traducir como nosotros haremos, futuro. Entonces, este ejercicio también vale la pena dedicarle tiempo, hermanos, para poder repasar todo lo que se ha aprendido. Entonces, es un reto. Esta tarea les va a tomar más tiempo que las anteriores, pero yo les digo que vale la pena. Y por último, lo que es nuestro reto siempre, hermanos, para eso estamos en este curso. Tenemos que hacer el análisis gramatical y traducir palabras de textos bíblicos ya. Entonces, aquí tenemos 10 textos bíblicos para hacer la traducción. Si alguien tiene dudas de todo esto, hermanos, pueden irse a la página 244, donde están las respuestas, pero no lo hagan hasta que ustedes hayan tratado de resolver la tarea por sí mismos. Cuando no puedan, entonces recurran a la página 244, 245, donde vienen los textos a traducir. Por ejemplo, tipo ese moi antropos. Tipo ese mo antropos. ¿Cuál es el verbo? Lo primero que hay que analizar. Polleo. Entonces, polleo, y en este caso es un verbo contracto, y con la sigma se convierte, se alarga la épsilon en eta, polle, y se agrega la sigma, pollesei. Entonces, tipo yesei, ¿qué hará a mí el hombre? Es lo que el Señor Jesús, ¿qué me hará el hombre? Lo que me pueda hacer el hombre, lo traduce Reina Valera. Entonces, aquí tenemos ya una práctica de la lección de hoy, pero ya con versículos bíblicos. Entonces, hermanos, esta tarea dedíquenle más tiempo que las anteriores porque les va a servir de repaso. Entonces, hasta aquí sería la lección del día de hoy, hermanos.